Hay palabras que solo pueden entenderse correctamente cuando se escuchan bajo la sombra de la cruz. No son palabras pronunciadas en un salón tranquilo, lejos del conflicto, lejos del dolor, lejos de la traición. Son palabras dichas por el Hijo de Dios en la noche en que sería entregado, cuando el peso de la hora había llegado, cuando la oscuridad comenzaba a cerrarse alrededor de él. Y sin embargo, su corazón no estaba dominado por el miedo, ni por la autocompasión, ni por la angustia de lo que otros iban a hacerle. Su preocupación seguía siendo la misma, los suyos. Y eso, mis hermanos, debe de tenernos desde el principio, porque muchas veces nosotros decimos que amamos, pero nuestro amor se derrumba cuando somos presionados. Decimos que servimos, pero nuestro servicio se enfría cuando no somos reconocidos. Decimos que seguimos a Cristo, pero basta una ofensa, una incomodidad, una humillación pequeña para que salga a la luz cuánto amor propio todavía gobierna nuestro corazón. Pero aquí, en Juan capítulo 13, no estamos mirando a un hombre religioso dando una lección moral. Estamos mirando al Señor de gloria, consciente de su muerte inminente, consciente de su origen eterno, consciente de su regreso al Padre, inclinándose para servir a discípulos débiles, confundidos, orgullosos y lentos para entender. La escena no puede ser leída con ligereza. Juan nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No se trata de una frase decorativa. El apóstol no está simplemente introduciendo un episodio conmovedor, está abriendo una ventana al corazón de Cristo. Está diciendo que todo lo que vamos a ver en esa habitación debe interpretarse a la luz de ese amor. Si quitamos el amor de Cristo del centro del pasaje, reducimos el lavamiento de los pies a una simple lección de humildad. Y sí, hay humildad aquí. Una humildad gloriosa, una humildad que avergüenza nuestro orgullo. Pero hay algo más profundo. La humildad de Cristo brota de su amor redentor. ¿Hemos entendido eso? Porque es posible admirar la humildad de Jesús y no ser quebrantados por su amor. Es posible hablar de servicio cristiano y seguir protegiendo un corazón lleno de vanidad. Es posible decir, yo quiero ser como Cristo, pero resistirnos cuando Cristo nos llama a ocupar el lugar más bajo delante de los hermanos. La pregunta no es solamente si somos capaces de explicar Juan 13. La pregunta es si Juan 13 ha empezado a explicar lo que todavía está torcido dentro de nosotros. El contexto es solemne. El ministerio público del Señor estaba llegando a su fin. Las multitudes ya no serían el foco de su enseñanza como lo habían sido antes. Ahora Cristo se reúne con aquellos hombres que habían caminado con Él, que habían escuchado su voz, que habían visto sus milagros, que habían sido formados por su paciencia. Y aún así, todavía había en ellos una mezcla dolorosa de fe verdadera y ambición carnal, de amor sincero y ceguera espiritual. En esa misma noche, los discípulos todavía podían discutir sobre quién sería el mayor. ¡Qué retrato tan fiel del corazón humano! La cruz se acerca, el cordero está a punto de ser ofrecido y los discípulos están preocupados por posiciones. No seamos rápidos para condenarlos desde lejos, tomemos el espejo de la Escritura y miremos nuestro propio rostro. ¿Cuántas veces hemos hecho de la vida cristiana una búsqueda sutil de importancia personal? ¿Cuántas veces hemos servido esperando que alguien lo note? ¿Cuántas veces hemos defendido una doctrina correcta con un espíritu incorrecto? ¿Cuántas veces hemos querido estar cerca de las cosas de Cristo sin adoptar la mente de Cristo? Una conciencia religiosa puede esconder orgullo detrás de palabras piadosas. Y esa es una de las formas más peligrosas de autoengaño. Parecer siervos de Dios mientras seguimos reclamando el trono interior de nuestra propia gloria. Juan quiere que veamos que Jesús sabía. Esa palabra pesa. Jesús no actúa por ignorancia.
No se inclina porque haya olvidado quién es. No toma la toalla porque haya perdido su majestad. Él sabe que su hora ha llegado, sabe que viene de Dios, sabe que vuelve a Dios, sabe que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos y precisamente con esas manos, las manos del Rey soberano, va a lavar los pies sucios de sus discípulos. Aquí el Evangelio empieza a derribar nuestras categorías. En el mundo, el que sabe que tiene poder se protege, se exhibe, se impone, exige reconocimiento. En el reino de Dios, el Hijo Eterno, sabiendo que posee toda autoridad, se inclina en amor. La grandeza de Cristo no hace que su servicio sea menos necesario, hace que su servicio sea infinitamente más asombroso. Él no sirve porque sea menos que Señor, Él sirve siendo Señor. Él no se humilla porque carezca de gloria. Él se humilla precisamente siendo el resplandor de la gloria divina. Y esto nos confronta. Porque nosotros muchas veces usamos cualquier pequeña posición, cualquier pequeño conocimiento, cualquier pequeño don, cualquier pequeña responsabilidad para levantar distancia entre nosotros y los demás. Un poco de doctrina y ya queremos ser admirados. Un poco de influencia y ya queremos ser obedecidos. Un poco de reconocimiento y ya nos cuesta servir en lo oculto. Pero Cristo, teniendo todas las cosas en sus manos, toma una toalla. La Pascua estaba delante de ellos. Aquella celebración recordaba la noche en que Dios libró a Israel de Egipto por medio de la sangre del Cordero. Pero Jesús no miraba esa mesa solamente como memoria nacional. Él sabía que todos los corderos apuntaban a Él. Sabía que la sangre en los dinteles anunciaba otra sangre más preciosa. Sabía que la liberación de Egipto era sombra de una redención más profunda. Esa noche, mientras los discípulos todavía no comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo, el verdadero Cordero de Dios estaba sentado entre ellos, listo para ser ofrecido. Y aún sabiendo eso, los amó hasta el fin. Los amó con un amor que no retrocede ante la suciedad de los suyos. Los amó con un amor que no se limita a palabras tiernas, sino que desciende, lava, soporta, corrige y finalmente muere. No es un amor sentimental, no es un amor débil, es un amor santo, activo, sacrificial. Es el amor que se inclina para lavar pies y unas horas después será levantado en una cruz para lavar pecados. Mis hermanos, si perdemos esto, perderemos el corazón del pasaje. Cristo no está simplemente enseñándonos a ser personas amables. Cristo está revelando la forma del amor redentor. Y ese amor, cuando es entendido correctamente, no solo nos consuela, también nos humilla. Porque nos muestra que el orgullo no es una debilidad inofensiva. El orgullo es una contradicción abierta contra el camino del Salvador. El que dice pertenecer a Cristo y se niega a humillarse ante Dios y ante sus hermanos, todavía no ha entendido la toalla, ni la mesa, ni la cruz. Por eso, antes de mirar a Pedro, antes de mirar a Judas, antes de mirar a los discípulos sentados en silencio, mientras el Maestro se inclina, debemos preguntarnos, ¿hemos sido alcanzados por ese amor hasta el punto de dejar de defender nuestra propia grandeza? ¿O seguimos queriendo un cristianismo donde Cristo nos lave, pero nosotros no tengamos que inclinarnos jamás? Y esa pregunta nos prepara para contemplar el momento en que el Señor se levanta de la cena, toma la toalla y empieza a revelar en una acción silenciosa una verdad que todavía hoy sigue avergonzando nuestro orgullo. Juan describe la escena con una lentitud que nos obliga a mirar. El Señor se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, pone agua en un recipiente y comienza a lavar los pies de los discípulos. No es una acción apresurada, no es un gesto accidental, es una predicación sin palabras. Y a veces, mis hermanos, las acciones santas del Señor exponen más profundamente nuestro corazón que muchas explicaciones. Imaginen el silencio en aquella habitación. Aquellos hombres habían visto a Jesús calmar el mar.
Lo habían visto abrir ojos de ciegos, limpiar leprosos, levantar muertos, alimentar multitudes. Lo habían confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora lo ven en el suelo haciendo el trabajo que nadie quiso hacer. Allí estaba la jarra, allí estaba el agua, allí estaba la toalla, todo estaba disponible. Lo único que faltaba era un corazón dispuesto a ocupar el lugar bajo. Y esa es una de las evidencias más claras del orgullo. No siempre se manifiesta en palabras arrogantes, a veces se manifiesta en silencios cómodos. Nadie dice, yo soy demasiado importante para lavar pies. Nadie tiene que decirlo, basta con quedarse sentado. Basta con mirar la necesidad y esperar que otro la atienda. Basta con ver la toalla y actuar como si no estuviera allí. ¿Cuántas veces nuestro orgullo no se expresa en lo que decimos, sino en lo que nos negamos a hacer? El aposento alto se parece demasiado a muchas escenas de nuestra vida cristiana. Hay necesidades visibles, heridas visibles, hermanos que requieren paciencia, miembros de la familia que necesitan ternura, pecados que deben ser confesados, reconciliaciones que deben buscarse, servicios humildes que deben ser realizados. La toalla está allí, el agua está allí, la oportunidad está allí, pero cada uno espera que otro se levante primero. Y mientras esperamos, podemos incluso hablar de amor, cantar sobre amor, estudiar la doctrina del amor, defender la importancia del amor bíblico, pero sin inclinarnos. No confundamos conocimiento bíblico con semejanza a Cristo. Una persona puede conocer muy bien la doctrina de la humildad y seguir siendo profundamente orgullosa. Puede explicar Filipenses 2 y aún así resistirse a pedir perdón. Puede hablar de la cruz y aún así tratar a los demás como si fueran inferiores. Puede denunciar el humanismo del mundo y sin embargo vivir centrada en su propia importancia. El problema del corazón humano no se resuelve con información religiosa. Necesitamos que la verdad de Dios nos quebrante, y Cristo lo sabía. Él sabía lo que había en aquellos hombres. Sabía de su discusión reciente, sabía de su lentitud, sabía de su confusión, sabía de la traición de Judas, sabía de la negación de Pedro, sabía del abandono que vendría en pocas horas. Y aún así se inclinó, no porque ellos fueran dignos del gesto, sino porque su amor era digno de ser manifestado hasta el extremo. Aquí debemos detenernos. El amor de Cristo no es ingenuo. Él no ama porque ignore nuestra suciedad. Él ama con pleno conocimiento de ella. Él no se acerca a los suyos porque no vea sus pecados. Se acerca sabiendo exactamente lo que somos y aún así, por gracia, toma la iniciativa. Eso no debe llevarnos a la ligereza, sino al asombro reverente. Porque el amor que conoce todo y aún así sirve, no es permiso para seguir siendo orgullosos. Es el golpe más profundo contra nuestro orgullo. Entonces llega a Pedro, y Pedro, como tantas veces, habla: Señor, tú me lavas los pies. Hay en la pregunta una sorpresa comprensible. Pedro percibe algo de la distancia entre el maestro y él, pero la respuesta que sigue revela que su aparente humildad no está libre de orgullo. Jesús le dice que lo que él hace ahora a Pedro no lo comprende, pero lo entenderá después. Eso debió ser suficiente. Si el Señor dice, tú no entiendes ahora, el discípulo debe callar, confiar y someterse. Pero Pedro insiste, no me lavarás los pies jamás. Mis hermanos, tengamos cuidado con ese tipo de resistencia que se disfraza de reverencia. A veces decimos que estamos honrando al Señor cuando en realidad estamos discutiendo con Él. A veces parece humildad, pero es orgullo que quiere controlar la forma en que Dios obra. Pedro no quiere un Cristo inclinado ante él, quiere preservar su idea de lo que el Señor debe hacer. Pero el verdadero discipulado no consiste en decirle a Cristo cómo debe ser Cristo. Consiste en someternos al Cristo que se revela. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Decimos, Señor, yo acepto tu voluntad, pero por dentro queremos corregir el guión de Dios. Decimos, confío en tu sabiduría, pero nos inquietamos cuando Él no actúa según nuestras categorías. Decimos, tú eres mi Señor,
pero resistimos los métodos mediante los cuales Él nos humilla, nos limpia y nos enseña. ¿Cuántas veces nuestra falta de mansedumbre no es otra cosa que una forma refinada de incredulidad? La respuesta de Jesús es severa. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No le dice simplemente, Pedro, estás interrumpiendo la lección. No le dice, Pedro, deja que termine el ejemplo. La respuesta va más profundo. Porque el lavamiento de los pies apunta a una realidad mayor. Apunta a la humillación suprema de Cristo en la cruz. Apunta a la necesidad absoluta de ser limpiados por Él. Apunta al hecho de que nadie tiene comunión con Cristo si no se deja servir por Cristo. Esto golpea el orgullo religioso en su raíz. El ser humano quiere llegar a Dios trayendo algo en las manos. Quiere ofrecer méritos, reformas, lágrimas, promesas, sacrificios, religiosidad, historia familiar, conocimiento doctrinal, actividades en la iglesia. Pero el Evangelio nos detiene y nos dice, no puedes limpiarte a ti mismo. No puedes salvarte a ti mismo. No puedes fabricar una justicia suficiente delante de Dios. Debes dejarte lavar. Y eso humilla. Por eso tantos rechazan el Evangelio aunque lo escuchen. No siempre lo rechazan porque les parezca intelectualmente débil. Muchas veces lo rechazan porque les resulta moralmente humillante. El Evangelio le dice al hombre, estás más sucio de lo que quisieras admitir, eres más incapaz de lo que quisieras reconocer, necesitas más gracia de la que tu orgullo está dispuesto a pedir. Nadie entra al reino de Dios conduciendo el vehículo de su propio esfuerzo. Nadie entra exhibiendo sus logros. Nadie entra negociando con Dios. El pecador entra cuando deja de defenderse y se rinde ante Cristo para ser lavado por Él. Pero hay otra dimensión que Pedro todavía no comprende. Jesús no está hablando únicamente de la limpieza inicial de la salvación. Cuando Pedro, reaccionando de manera impulsiva, pide ser lavado por completo, el Señor le responde que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Allí vemos una distinción preciosa y necesaria. El creyente ha sido limpiado por la obra de Cristo, ha sido perdonado, aceptado, justificado por gracia, pero mientras camina en este mundo caído, todavía se ensucia los pies, todavía peca, todavía tropieza, todavía necesita venir una y otra vez a Cristo en confesión, no para ser salvo de nuevo, sino porque ha sido salvado y ahora aborrece la suciedad que antes amaba. Esta es una prueba seria de la vida cristiana. No que nunca pequemos, sino que ya no podemos hacer las paces con el pecado. No que caminemos sin polvo, sino que volvemos al Señor para ser limpiados. Una persona que dice pertenecer a Cristo, pero no siente necesidad de confesión, no se quebranta ante su pecado, no vuelve al Salvador, no busca limpieza, debe examinarse. Porque una conciencia que ya no necesita lavarse los pies puede estar revelando que nunca ha sido lavada por completo. Y aquí el pasaje empieza a llevarnos a una pregunta inevitable. ¿Somos de los que se dejan lavar por Cristo o de los que todavía quieren permanecer de pie defendiendo su propia limpieza? La diferencia entre haber sido lavado y necesitar lavarse los pies es indispensable para entender la vida cristiana. Si no la entendemos, caeremos en dos errores igualmente peligrosos. Por un lado, podemos pensar que cada caída nos expulsa nuevamente de la gracia de Dios, como si la obra de Cristo fuera frágil, como si la justificación dependiera de la estabilidad de nuestro desempeño. Por otro lado, podemos usar la seguridad de la salvación como excusa para caminar con los pies sucios, sin dolor, sin confesión, sin quebranto, sin volver al Señor. Ambos errores deforman el Evangelio. El creyente verdadero descansa en una obra consumada, pero no descansa en su pecado. Ha sido aceptado en Cristo, pero no puede sentirse cómodo con aquello que deshonra a Cristo. Tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente porque tiene paz con Dios, ya no puede tratar el pecado como si fuera un asunto pequeño. La gracia que salva también educa. La gracia que perdona también purifica.
La gracia que justifica también produce hambre de santidad. Por eso las palabras de Jesús a Pedro no son una amenaza ligera. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hay una seriedad en la relación con Cristo que nuestra generación necesita recuperar. Muchos quieren un Cristo que los consuele, pero no un Cristo que los lave. Quieren un Cristo que les asegure el cielo, pero no un Cristo que ponga su mano sobre la suciedad concreta de sus vidas. Quieren pertenecer a los suyos, pero sin exponer los pies al agua de la confesión. Y eso es imposible. La Escritura no conoce una fe que se aferra a Cristo mientras hace alianza con el pecado. No conoce una comunión con Dios que rehúsa andar en luz. El apóstol Juan lo diría más adelante con claridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observe cuidadosamente. Juan no dice que el creyente no necesita limpieza. Dice que el creyente anda en luz, y en esa luz la sangre de Cristo sigue siendo su única esperanza. ¿Estamos andando en luz? No pregunto si sabemos hablar de la luz. No pregunto si asistimos a reuniones donde se predica la luz. No pregunto si podemos defender doctrinas correctas sobre la luz. Pregunto si estamos permitiendo que Dios nombre lo que nosotros preferiríamos esconder. Pregunto si estamos confesando aquello que nos avergüenza. Pregunto si estamos trayendo a Cristo no solo nuestras cargas, sino también nuestros pecados. Porque no todo remordimiento es arrepentimiento. Y no toda tristeza por las consecuencias es odio santo contra el pecado. Hay personas que se entristecen porque su pecado fue descubierto, no porque Dios fue ofendido. Hay quienes lloran porque perdieron reputación, no porque despreciaron la santidad del Señor. Hay quienes piden perdón para recuperar tranquilidad, pero no para volver a la obediencia. El lavamiento de los pies no representa un gesto superficial para aliviar la conciencia religiosa. Representa la necesidad continua de venir ante Cristo, reconociendo que aún siendo de Él, todavía dependemos enteramente de su gracia purificadora. Y eso destruye dos orgullos. Destruye el orgullo del inconverso que quiere salvarse sin ser lavado, y destruye el orgullo del creyente que quiere caminar sin admitir cuánto necesita ser limpiado cada día. El Evangelio humilla al pecador al decirle no puedes salvarte, pero también humilla al santo al recordarle no puedes santificarte aparte de Cristo. Desde el principio hasta el final, nuestra vida delante de Dios depende de la misericordia del Salvador. Pedro no entendió todo en ese momento, tal vez ninguno de ellos entendió, pero algo debía quedar grabado en su conciencia. Tener parte con Cristo implica recibir el servicio de Cristo. Y eso es ofensivo para la carne religiosa, porque nuestra carne prefiere servir para sentirse superior antes que ser servida para reconocer su necesidad. Preferimos decir, Señor, mira lo que hice por ti, antes que decir, Señor, si tú no me limpias, no tengo parte contigo. Pero la entrada al reino no comienza con nuestra actividad para Dios. Comienza con la obra de Dios por nosotros en Cristo. Esto tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la vida cristiana. Si fuimos lavados por Cristo, ya no pertenecemos a nosotros mismos. Si fuimos limpiados por su sangre, no podemos usar esa sangre para justificar la suciedad. Si Él se humilló para servirnos hasta la cruz, no podemos vivir como si la cruz fuera un permiso para preservar nuestro orgullo. La limpieza recibida nos llama a una vida de limpieza continua. La gracia recibida nos llama a una vida de dependencia continua. Aquí se manifiesta una de las grandes tragedias de una religiosidad superficial. Produce personas que quieren los beneficios de Cristo sin la humillación de ser confrontadas por Cristo. Quieren perdón sin confesión, consuelo sin arrepentimiento, seguridad sin santidad, comunión sin luz.
Pero Cristo no se entrega por partes. El Cristo que perdona es el Cristo que lava. El Cristo que salva es el Cristo que gobierna. El Cristo que se inclina ante sus discípulos es el mismo Cristo que les dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y notemos algo más. Jesús lava los pies de hombres que pronto fallarán. Esto no disminuye la seriedad de sus fallas, pero engrandece la paciencia del Salvador. Él sabe que Pedro lo negará, sabe que los demás huirán, sabe que en unas horas la valentía que creen tener será probada y hallada débil, y aún así los ama, aún así los prepara, aún así les enseña, aún así les deja una imagen que más tarde entenderán con lágrimas. ¿No es así como Cristo ha tratado con nosotros? ¿Cuántas veces nos ha corregido antes de que entendiéramos la corrección? ¿Cuántas veces nos ha servido con paciencia mientras nosotros todavía discutíamos por grandeza? ¿Cuántas veces su palabra nos ha mostrado una suciedad que nosotros no queríamos reconocer, y sin embargo su amor no nos soltó, no porque nuestro corazón fuera noble, sino porque su pacto es firme? No porque nuestra comprensión fuera profunda, sino porque su misericordia es grande. Pero esa misericordia no nos deja en el mismo lugar. Después de lavarles los pies, el Señor vuelve a la mesa y les hace una pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Esa pregunta abre la segunda dimensión del pasaje. Cristo no solo les ha mostrado que necesitan ser lavados por Él, ahora les mostrará que los que han sido servidos por Cristo deben aprender a servirse unos a otros. Y ahí, mis hermanos, el orgullo que todavía trataba de esconderse en aquella habitación será llamado por su nombre. La pregunta del Señor no buscaba información. Cuando Cristo pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho?, no está pidiendo que los discípulos describan la acción externa. Ellos podían decir: nos lavaste los pies. Habían visto el agua, la toalla, el movimiento de sus manos. Pero ver una acción no es lo mismo que entender su significado. Uno puede estar presente en una escena santa y aún así permanecer ciego al peso espiritual de lo que está ocurriendo. Eso sucede con frecuencia en la vida religiosa. Podemos escuchar sermones, participar de la cena del Señor, cantar verdades profundas, abrir la Biblia, repetir doctrinas correctas y aún así no discernir lo que Dios está confrontando en nuestro corazón. La pregunta de Cristo sigue atravesando los siglos. ¿Sabes lo que Él ha hecho contigo? ¿Entiendes lo que su gracia te está enseñando? ¿Has comprendido que no fuiste lavado para seguir protegiendo el orgullo que hizo necesaria su humillación? Jesús les dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él no minimiza su autoridad para enseñar humildad. No dice: no me llamen Señor. No dice: olviden mi majestad. Al contrario, afirma su dignidad. Él es Maestro, Él es Señor, Él tiene derecho absoluto sobre la conciencia, la obediencia, el afecto y la vida de sus discípulos. Y precisamente porque Él es Maestro y Señor, su ejemplo no puede ser tratado como una sugerencia piadosa. Lo que Él hace define el camino de los que le pertenecen. Si Cristo, siendo el Señor y el Maestro, lavó los pies de sus discípulos, entonces sus discípulos deben lavarse los pies unos a otros. Esta conclusión es sencilla de entender, pero profundamente dolorosa para practicar. Porque todos estamos dispuestos a admirar la humildad de Cristo desde cierta distancia. Todos podemos hablar con reverencia de la toalla en sus manos, pero el pasaje no nos permite quedarnos como espectadores conmovidos. Cristo nos entrega la toalla. Y ahí comienza la verdadera prueba. Es fácil cantar Cristo yo te amo mientras evitamos servir a su pueblo. Es fácil decir: Señor, me humillo delante de ti, mientras nos negamos a humillarnos delante de un hermano al que hemos herido. Es fácil levantar las manos en adoración y después cerrar el corazón ante una necesidad concreta.
Pero el Señor no dijo, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis hablar con ternura acerca de la humildad. Él dijo que debemos lavarnos los pies unos a otros. No estamos hablando de una ceremonia vacía, ni de repetir mecánicamente un gesto externo sin entender su significado. Estamos hablando de una disposición espiritual, ocupar voluntariamente el lugar bajo por amor. Servir cuando no hay aplauso. Pedir perdón cuando nuestro orgullo preferiría justificarse. Perdonar cuando la carne desea conservar la deuda. Soportar con paciencia al hermano débil. Corregir con mansedumbre, escuchar antes de responder. Preferir la edificación del otro por encima de la preservación de nuestra imagen. ¿Dónde se ve nuestra humildad? No principalmente en cómo hablamos de Dios en público, sino en cómo tratamos a las personas cuando nuestra importancia se siente amenazada. Allí se revela el corazón. En la casa, en el matrimonio, en la iglesia, en una conversación difícil, en una crítica recibida, en una oportunidad de servir que nadie notará. Una persona puede parecer muy humilde ante una congregación y ser tirana en su hogar. Puede enseñar doctrina sana y tener un espíritu insoportable. Puede defender la soberanía de Dios y vivir irritada cuando las cosas no se hacen a su manera. La Escritura no nos permite separar la verdad de la mansedumbre. La sana doctrina no produce hombres inflados, produce siervos quebrantados. Si lo que llamamos conocimiento bíblico nos vuelve más duros, más impacientes, más incapaces de pedir perdón, más dispuestos a despreciar a otros, entonces algo anda mal, no con la doctrina, sino con nuestro corazón. La verdad de Dios nunca fue dada para alimentar la vanidad religiosa, fue dada para conformarnos a Cristo. Y Cristo nos muestra aquí que la verdadera grandeza se expresa en servicio. Esto contradice profundamente al mundo. El mundo mide la grandeza por la capacidad de ser servido, obedecido, admirado, seguido. Cristo mide la grandeza por la disposición de descender en amor. En el mundo, subir es conquistar posiciones. En el reino, subir es aprender a ocupar el lugar bajo la mirada de Dios. Pero no porque el servicio nos haga aceptables delante de Él. Somos aceptados en Cristo por gracia. Servimos porque hemos sido alcanzados por esa gracia. Aquí debemos cuidar el evangelio. El llamado a la humildad no es una escalera para ganar salvación. Cristo no les dice a los discípulos, laven pies para merecer mi amor. El orden es exactamente el contrario. Porque los amó hasta el fin, los sirvió. Y porque han sido amados de esa manera, ahora deben amar de esa manera. La obediencia cristiana no nace del deseo de comprar el favor de Dios, sino de haber recibido un favor que no podíamos comprar. Pero tampoco usemos la gracia como excusa para resistir la obediencia. Hay quienes dicen, todo es por gracia. Y lo dicen para no arrepentirse, para no servir, para no reconciliarse, para no cambiar. Eso no es gracia bíblica. La gracia bíblica no protege el pecado, lo confronta y lo vence. La gracia no nos deja sentados en la mesa mientras Cristo sostiene la toalla. La gracia nos levanta de nuestra comodidad y nos enseña a inclinarnos. El orgullo es una enfermedad más profunda de lo que admitimos. Puede esconderse en la teología, en el ministerio, en la familia, en la disciplina moral, incluso en la aparente humildad. Hay personas orgullosas de no ser como otros orgullosos. Hay quienes se humillan verbalmente para recibir reconocimiento por su humildad. Hay quienes sirven, pero por dentro llevan una contabilidad secreta de todo lo que han hecho. Hay quienes perdonan con la boca, pero siguen usando la falta del otro como instrumento de superioridad moral. Por eso necesitamos mirar a Cristo no solo como ejemplo, sino como Salvador. Si Juan 13 solo nos dijera sean humildes, nos dejaría aplastados bajo la imposibilidad. Pero Juan 13 nos muestra primero el amor extremo del Señor.
El que nos llama a humillarnos es el que se humilló por nosotros hasta la cruz. El que nos manda a servir es el que primero nos sirvió cuando estábamos sucios, ciegos e incapaces. El mandato descansa sobre la gracia. El ejemplo brota del Evangelio. La toalla apunta a la cruz. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si el Señor de gloria ocupó el lugar bajo por amor a nosotros, ¿qué lugar estamos nosotros reclamando todavía como si fuera nuestro derecho? ¿Qué servicio consideramos indigno? ¿Qué hermano pensamos que no merece nuestra paciencia? ¿Qué humillación estamos evitando porque todavía nos creemos más grandes de lo que somos? El Señor no ha terminado su enseñanza. Porque después de mostrarles la belleza del servicio, va a poner delante de ellos una verdad que nuestra carne necesita escuchar una y otra vez. El siervo no es mayor que su Señor. Y si eso es verdad, entonces ningún discípulo tiene derecho a escoger un camino más cómodo que el camino de Cristo. El Señor dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Esta afirmación parece sencilla, pero si la dejamos entrar en la conciencia, derriba muchas de nuestras excusas. Porque si Cristo, siendo Señor, escogió el camino de la humillación amorosa, ¿con qué derecho nosotros que somos siervos exigimos un camino de comodidad, reconocimiento y preservación personal? Si el maestro tomó la toalla, ¿por qué el discípulo piensa que la toalla está por debajo de su dignidad? Aquí se revela una contradicción muy común en la vida cristiana. Queremos los beneficios de pertenecer a Cristo, pero resistimos la forma de vida que Cristo modeló. Queremos su perdón, su paz, su promesa, su reino, su compañía, su defensa, pero cuando su camino nos llama a morir al orgullo, a servir sin ser vistos, a perdonar sin cobrar venganza, a pedir perdón sin justificar nuestro pecado, entonces empezamos a negociar. Y un discípulo que negocia con el ejemplo de su Señor todavía no ha entendido lo que significa llamarle maestro. No basta decir que Cristo es Señor con los labios. Jesús mismo les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pero inmediatamente une esa confesión con la obediencia concreta. El problema de muchos no es que no sepan pronunciar títulos correctos para Cristo. El problema es que esos títulos no gobiernan sus reacciones, sus relaciones, sus prioridades, sus heridas, su orgullo. ¿De qué sirve decir Señor, Señor, si cuando su palabra toca nuestra voluntad, actuamos como si nosotros fuéramos los señores? Esta pregunta debe pesarnos. Porque la vida cristiana no se prueba únicamente en los momentos en que cantamos con emoción, sino en los momentos en que la voluntad de Cristo choca con nuestra carne. Se prueba cuando debemos callar una respuesta dura. Se prueba cuando debemos servir a alguien que no nos agradece. Se prueba cuando debemos reconocer que fuimos injustos. Se prueba cuando debemos acercarnos al hermano que evitamos. Se prueba cuando la iglesia no funciona según nuestras preferencias. Se prueba cuando Dios usa una situación incómoda para mostrarnos que todavía amamos demasiado nuestra propia importancia. Y Cristo no presenta esta enseñanza como una carga amarga. Él dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay una felicidad que el mundo jamás podrá entender, porque el mundo busca descanso exaltando el yo, protegiendo el yo, satisfaciendo el yo, defendiendo el yo. Pero Cristo promete bienaventuranza a quienes dejan de vivir esclavizados al yo y aprenden a ocupar el lugar que les corresponde delante de Dios. No hay descanso más profundo que dejar de fingir grandeza. El mundo dice que el problema del hombre es que se estima demasiado poco. La Escritura revela algo mucho más grave. El hombre caído se estima de manera equivocada, se coloca en el centro, se defiende como si fuera intocable, se ofende como si fuera soberano, reclama como si mereciera adoración. Por eso una ofensa pequeña puede encender una guerra en el hogar. Por eso una crítica puede destruir una relación. Por eso una preferencia no satisfecha puede convertirse en amargura. No porque la situación siempre sea tan grande, sino porque nuestro ego es demasiado grande. ¿No es cierto?
A veces decimos, no puedo perdonar eso. Pero debemos preguntarnos, ¿quién creo que soy para vivir de la misericordia de Dios y negar misericordia a otro? Decimos, no voy a humillarme. Pero ¿qué evangelio hemos entendido? Si el Hijo de Dios se humilló hasta la muerte de cruz por pecadores como nosotros, decimos, yo tengo mis derechos. Pero ¿qué derecho preservó Cristo cuando vino a salvarnos? Él, siendo rico, por amor se hizo pobre. Él, siendo Señor, tomó forma de siervo. Él, siendo santo, entró en un mundo contaminado por el pecado. Él, siendo digno de adoración eterna, aceptó vergüenza, rechazo, burla, clavos y cruz. Y aquí debemos ser muy cuidadosos. Cristo no nos llama a abandonar una grandeza que realmente poseemos por naturaleza. En su caso, la humillación consistió en descender desde una gloria verdadera. En nuestro caso, muchas veces la humillación consiste simplemente en aceptar la realidad. No somos indispensables, no somos el centro, no somos la medida de todas las cosas, no somos dueños de la iglesia, no somos jueces finales de nuestros hermanos, no somos amos de nuestras familias, no somos salvadores de nosotros mismos, somos criaturas, somos pecadores redimidos por gracia, somos siervos. Esa palabra siervos nos incomoda porque hemos respirado demasiado el aire de un mundo que idolatra la autoafirmación. Incluso en contextos cristianos, muchas veces se ha presentado la fe como un medio para aumentar la autoestima, realizar sueños personales y reclamar grandeza. Pero Cristo no reúne a sus discípulos en el aposento alto para decirles, descubran cuán importantes son. Los reúne para mostrarles que la grandeza en su reino tiene forma de servicio humilde. Los reúne para enseñarles que el amor verdadero se inclina. Esto no destruye la dignidad del creyente. Al contrario, la ubica correctamente. Nuestra dignidad no está en ser servidos, sino en pertenecer a Cristo. No está en ocupar un lugar alto, sino en haber sido comprados por su sangre. No está en imponer nuestra voluntad, sino en ser conformados a la imagen del Hijo. El creyente no pierde valor al servir. El creyente manifiesta que ha sido alcanzado por el amor de aquel que sirvió primero. Pero si esto es verdad, entonces debemos permitir que la palabra examine nuestras relaciones. ¿Cómo tratamos a los hermanos que consideramos difíciles? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos corrige? ¿Cómo hablamos de aquellos que no están presentes? ¿Cómo reaccionamos cuando no recibimos reconocimiento? ¿Cómo servimos cuando nadie nos aplaude? ¿Cómo actuamos en casa donde no hay plataforma, donde no hay micrófono, donde no hay reputación que proteger delante de una congregación? Una persona puede parecer piadosa en público y ser profundamente egoísta en privado. Puede lavar pies simbólicamente en una ceremonia, pero negarse a lavar los pies reales de la paciencia, del perdón, del sacrificio, de la mansedumbre diaria. La pregunta no es si admiramos el gesto de Jesús. La pregunta es si ese gesto ha comenzado a reproducirse en la forma en que tratamos a los demás. Y el Señor añade una promesa, bienaventurados seréis si las hiciereis. No dice si las sabéis solamente, no dice si las explicáis correctamente. No dice si las predicáis con elocuencia, dice si las hiciereis. Hay una bendición reservada para la obediencia humilde. Hay gozo en dejar de competir, hay descanso en dejar de reclamar tronos imaginarios, hay libertad en servir sin exigir que todos sepan que servimos. Hay una paz profunda cuando dejamos de vivir defendiendo nuestra propia gloria y empezamos a vivir para la gloria de Dios. Pero esta enseñanza no ocurre en una habitación llena solamente de creyentes sinceros, aunque débiles. Hay una sombra más oscura en la mesa. Jesús habla de los suyos, pero también dice, no hablo de todos vosotros. Porque entre los que recibieron el lavamiento externo había uno cuyo corazón nunca había sido limpiado. Y eso nos lleva a una advertencia aún más solemne. Estar cerca de Cristo externamente no significa necesariamente pertenecer a Cristo verdaderamente. No hablo de todos vosotros.
Esa frase introduce una sobriedad que no debemos pasar por alto. En la misma habitación donde Cristo está mostrando un amor extremo, también está sentado Judas. En la misma mesa donde se revela la paciencia del Salvador, está presente un hombre que ha caminado con los discípulos, ha oído las enseñanzas, ha visto los milagros, ha participado externamente de la comunidad y sin embargo su corazón pertenece a las tinieblas. Esto debe temblar dentro de nosotros, porque Judas no estaba lejos de las cosas santas. Judas estaba cerca, muy cerca. Había escuchado la voz de Cristo con sus oídos, había caminado por los mismos caminos. Había visto de cerca la compasión del Señor. Había presenciado evidencias que muchos jamás vieron y aún así no era de los suyos en el sentido salvador. Estar cerca de los medios de gracia no es lo mismo que ser transformado por la gracia. Estar cerca de la iglesia no es lo mismo que estar unido a Cristo. Participar de actividades religiosas no es lo mismo que tener un corazón rendido al Señor. Y si esto no nos llama al examen, no hemos entendido la gravedad del texto. Porque Judas nos advierte que una persona puede vivir rodeada del lenguaje cristiano y permanecer inconversa. Puede conocer la liturgia, la música, la doctrina, los horarios, las costumbres, las palabras correctas y aún así no amar a Cristo. Puede incluso participar de ministerios, ser visto como parte del grupo, tener una identidad religiosa reconocible y por dentro estar negociando con el pecado, alimentando ambiciones, escondiendo traiciones, resistiendo la luz. Cristo dice, yo sé a quienes he elegido. No hay engaño delante de él. La comunidad puede confundirse. Los discípulos pueden no discernir completamente lo que hay en un hombre. Nosotros podemos ser impresionados por apariencias, pero Cristo conoce a los suyos. Y también conoce a los que se sientan entre los suyos sin pertenecerle verdaderamente. Eso no debe llevarnos a sospechar cruelmente de todos, sino a examinarnos humildemente a nosotros mismos. La pregunta no es primero, ¿quién será Judas entre nosotros? La pregunta más urgente es, Señor, ¿hay en mí una religión externa sin una rendición verdadera? Judas recibió el lavamiento exterior de sus pies, pero no tenía limpieza interior. Esa distinción es aterradora, porque hay lavamientos externos que no salvan. Hay contacto con lo sagrado que no transforma. Hay privilegios espirituales que si no son recibidos con fe, aumentan la responsabilidad. Haber oído muchas veces la verdad no ablanda automáticamente el corazón. A veces cuando una persona escucha la verdad y la resiste una y otra vez, su conciencia se vuelve más dura, no más sensible. ¿Puede alguien sentarse bajo predicación fiel y endurecerse? Sí. ¿Puede alguien escuchar acerca de la cruz y seguir amando su pecado? Sí. ¿Puede alguien cantar sobre la gracia y usar esa misma palabra para justificar su rebelión? Sí. ¿Puede alguien hablar de Cristo y no pertenecer a Cristo? El mismo pasaje nos obliga a responder con temor reverente, sí. Pero observe también la soberanía del Señor. La traición de Judas no toma a Cristo por sorpresa. Jesús no es una víctima confundida por el curso de los acontecimientos. Él dice estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan los discípulos crean que Él es. Aquí hay una majestad profunda. El pecado de Judas es real, su responsabilidad es real, su maldad es real. Pero aún esa traición está bajo el gobierno soberano de Dios y bajo el cumplimiento de la Escritura. Cristo entra en la cruz con los ojos abiertos. Esto es esencial para entender el amor de Cristo. Él no amó hasta el fin porque ignoraba la traición. Amó hasta el fin sabiendo que sería traicionado. No sirvió porque la habitación estuviera llena de discípulos perfectamente fieles.
sirvió en una habitación donde el olor de la traición ya estaba presente. Ese amor no es sentimentalismo, es amor santo, firme, consciente, soberano. Él sabe, y aún sabiendo, avanza hacia la cruz. Mis hermanos, esto debe consolar y humillar a la vez. Consolar porque nuestra salvación no descansa en la sorpresa de un Salvador que improvisa, sino en el propósito eterno de un Redentor que sabe todas las cosas. Humillar porque nada de lo que somos está oculto delante de Él. Cristo no necesita que mantengamos una imagen religiosa delante de sus ojos. Él ve el corazón, ve lo que otros no ven, ve la amargura que escondemos. Ve el pecado que irracionalizamos, ve el orgullo que maquillamos con lenguaje doctrinal, ve la frialdad que cubrimos con actividad, ve la doble vida que justificamos con excusas. ¿Qué estamos escondiendo bajo la mesa mientras Cristo tiene la toalla en sus manos? ¿Qué negociación secreta con el pecado hemos mantenido mientras seguimos sentados entre los discípulos? ¿Qué amor rival estamos alimentando al mismo tiempo que pronunciamos palabras de lealtad al Señor? No juguemos con estas cosas. La cercanía externa a Cristo, sin comunión verdadera con Cristo, es una de las condiciones más peligrosas del alma humana. Sin embargo, el pasaje no termina en Judas. Cristo no permite que la sombra de la traición robe el centro de su misión. Él mira a sus discípulos y les habla como enviados. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué declaración tan asombrosa? Estos hombres débiles, orgullosos, confundidos, necesitados de limpieza, serán enviados como representantes del Rey. Los que han sido lavados serán enviados. Los que han sido humillados serán enviados. Los que han visto al Señor tomar la toalla deberán llevar al mundo el mensaje del Señor crucificado y resucitado. Pero aquí está la conexión que no podemos perder. Solo si aprenden el camino de la humildad podrán cumplir correctamente la misión. Un mensajero orgulloso contradice con su espíritu el mensaje que anuncia. ¿Cómo predicaremos a un Cristo humillado si vivimos buscando nuestra propia exaltación? ¿Cómo anunciaremos una cruz mientras nos resistimos a morir al yo? ¿Cómo hablaremos de gracia si tratamos a los demás con dureza, impaciencia y superioridad? La misión cristiana no es solo cuestión de palabras correctas. Es la proclamación de una verdad que debe estar acompañada por una vida quebrantada bajo esa verdad. Cristo envía a sus discípulos al mundo, pero no los envía con la filosofía del mundo. El mundo admira la autopromoción, Cristo forma siervos. El mundo busca plataformas, Cristo entrega toallas. El mundo mide influencia por visibilidad, Cristo mide fidelidad por obediencia. El mundo pregunta ¿cuántos te siguen? Cristo pregunta ¿a quién estás dispuesto a servir por amor? Y esto tiene una importancia enorme para la iglesia. Una iglesia que olvida su identidad de sierva puede conservar actividades religiosas y perder el aroma de Cristo. Puede tener estructura, música, predicación, programas, recursos, presencia pública y aún así funcionar con las ambiciones del mundo. Cuando el orgullo gobierna, los hermanos dejan de verse como miembros de un mismo cuerpo y empiezan a verse como competidores, amenazas, instrumentos o espectadores. Pero cuando el amor de Cristo gobierna, la iglesia aprende a inclinarse. No estamos enviados para impresionar al mundo con nuestra grandeza. Estamos enviados para anunciar al mundo la grandeza de Cristo. Y para hacer eso fielmente, debemos ser librados una y otra vez de la necesidad de parecer grandes. Porque el Evangelio no avanza por medio de hombres fascinados consigo mismos, sino por medio de siervos que han sido fascinados por la gloria del Cordero. Entonces la advertencia de Judas y el envío de los discípulos se unen en una sola exhortación. Examínate, deja que Cristo te lave, abandona el orgullo, ocupa el lugar bajo y entonces sirve como alguien que ha sido enviado por gracia.
Pero aún falta aplicar esta verdad a los lugares más concretos, donde nuestro orgullo se defiende con más fuerza. Nuestras relaciones, nuestras heridas, nuestra vida diaria y nuestra manera de tratar al pueblo por el cual Cristo murió. Ahora debemos permitir que esta enseñanza descienda de la habitación del aposento alto a los lugares donde realmente vivimos. Porque es posible hablar de humildad en términos generales y seguir escapando de la obediencia concreta. Es posible afirmar que Cristo es nuestro ejemplo y al mismo tiempo resistirnos cuando su ejemplo toca nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestras conversaciones, nuestra manera de responder a la ofensa, nuestra disposición a servir cuando nadie nos ve. La humildad cristiana no es una idea hermosa para admirar desde lejos. Es una muerte diaria al orgullo que quiere gobernar nuestros actos. No consiste en pensar de nosotros mismos con desprecio artificial, ni en hablar mal de nuestras capacidades para parecer espirituales. Consiste en vernos delante de Dios con cordura como criaturas dependientes, pecadores redimidos, siervos comprados por sangre, personas que no tienen nada que no hayan recibido. Cuando esa verdad entra en el corazón, empezamos a perder el gusto por la autoexaltación. Pero debemos reconocer que el orgullo no muere fácilmente. Puede sobrevivir aún dentro de ambientes religiosos. Puede sentarse en una banca de iglesia, cantar himnos, escuchar predicación expositiva, leer libros de teología, defender la sana doctrina y aún así negarse a lavar pies. El orgullo es capaz de usar incluso cosas buenas como instrumentos de superioridad. Por eso una iglesia puede tener verdad en sus labios y dureza en sus relaciones. Puede tener precisión doctrinal y poca paciencia. Puede denunciar el error del mundo y tolerar el egoísmo en casa. ¿Estamos usando la verdad para ser transformados o para sentirnos por encima de otros? Esa pregunta no debe responderse demasiado rápido, porque muchas veces el orgullo doctrinal es más difícil de detectar que el orgullo mundano. El orgullo mundano presume de dinero, belleza, posición, logros. El orgullo religioso presume de conocimiento, fidelidad, discernimiento, pureza, tradición, pero en ambos casos el centro sigue siendo el yo. Y la toalla de Cristo viene a destruir ese centro falso. Miremos nuestras casas. Allí se prueba mucho más de lo que somos, de lo que quisiéramos admitir. Hay hombres que pueden hablar de liderazgo espiritual, pero tratan a sus esposas con frialdad, impaciencia o indiferencia. Hay mujeres que pueden hablar de piedad, pero guardan resentimientos como armas silenciosas. Hay padres que quieren obediencia de sus hijos, pero no muestran mansedumbre cuando corrigen. Hay hijos que saben usar lenguaje cristiano, pero desprecian la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. ¿Dónde está la toalla en esas relaciones? ¿Dónde está el amor que se inclina? ¿Dónde está la humildad que pide perdón sin añadir una defensa al final? No basta decir yo tenía razón. El amor cristiano no se limita a tener razón. Hay formas de tener razón con un espíritu tan arrogante que terminan negando el carácter de Cristo. Hay correcciones verdaderas dichas sin amor. Hay discusiones donde el punto doctrinal puede ser correcto, pero el corazón está completamente fuera de lugar. La pregunta no es solamente si lo que dijimos fue verdadero. La pregunta es si lo dijimos como alguien que ha sido lavado por Cristo. También debemos mirar la vida de iglesia. Allí donde Dios nos coloca con hermanos reales, no imaginarios. Hermanos con debilidades, temperamentos, historias, inmadureces, heridas, diferencias. Es muy fácil amar una idea abstracta de la iglesia. Es más difícil amar a los santos concretos que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero Cristo no dijo amaos unos a otros mientras todos sean fáciles. Tampoco dijo servíos unos a otros mientras nadie os incomode. Él amó a los suyos hasta el fin. Y entre los suyos había hombres que todavía no entendían, hombres que discutirían por grandeza, hombres que huirían en la hora de prueba. Esto no significa tolerar el pecado sin corrección.
El amor de Cristo no es sentimentalismo permisivo. Él lava pero también confronta, Él sirve pero también enseña, Él consuela pero también expone. La humildad cristiana no cancela la verdad. La verdad bíblica no cancela la humildad. Ambas deben caminar juntas porque en Cristo la gracia y la verdad no compiten. El mismo Salvador que toma la toalla es el que dice palabras que hieren nuestro orgullo para sanarnos. ¿A quién necesitamos servir con una humildad que hemos estado evitando? ¿A quién debemos pedir perdón? ¿Qué conversación hemos postergado porque preferimos proteger nuestra imagen? ¿Qué hermano hemos reducido a su falla olvidando que Cristo murió por él? ¿Qué responsabilidad humilde hemos considerado demasiado pequeña para nosotros? Si no permitimos que la palabra llegue a esas preguntas, entonces habremos convertido Juan 13 en una contemplación estética y no en una confrontación espiritual. Y no olvidemos que la verdadera humildad no es debilidad. El mundo confunde humildad con falta de carácter, con permisividad, con inseguridad. Pero Cristo es el hombre más humilde y al mismo tiempo el más firme que ha pisado la tierra. La humildad bíblica no es incapacidad de hablar, es libertad de no hablar para defender el ego. No es ausencia de convicción, es convicción sometida al amor. No es permitir la injusticia como si no importara. Es responder aún ante la injusticia bajo el gobierno de Dios y no bajo la tiranía del yo herido. Por eso necesitamos aprender de Cristo que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. Esa palabra es preciosa. El orgullo promete descanso pero produce esclavitud. Nos hace vivir pendientes de cómo nos ven, cómo nos tratan, cuánto nos reconocen, quién nos contradice, quién nos supera, quién nos ignora. El orgulloso nunca descansa porque siempre está defendiendo un reino demasiado pequeño, el reino de su propia importancia. Pero el humilde descansa porque ya no necesita proteger una gloria que no le pertenece. Hay descanso en dejar de competir. Hay descanso en ocupar nuestro lugar delante de Dios. Hay descanso en servir sin exigir aplauso. Hay descanso en confesar pecados sin construir excusas. Hay descanso en perdonar sin seguir alimentando la deuda. Hay descanso en mirar a Cristo y decir: Señor, si tú, siendo mi maestro y mi Señor, te inclinaste por amor, ¿cómo puedo yo seguir viviendo como si el lugar bajo fuera indigno de mí? Pero nadie podrá vivir esto por mera fuerza de voluntad. La humildad cristiana no nace simplemente de proponernos ser más humildes. Nace de contemplar a Cristo, de ser quebrantados por su cruz, de recordar que fuimos lavados cuando no teníamos limpieza propia, de depender del Espíritu Santo para matar el orgullo que todavía permanece en nosotros. La toalla en las manos de Jesús nos llama, pero la cruz de Jesús nos capacita. El ejemplo nos muestra el camino, pero la gracia nos da vida para caminarlo. Y ahora, al acercarnos al cierre, debemos volver al centro de todo. Porque si este pasaje termina solamente en un llamado a servirnos unos a otros, todavía no hemos llegado a su profundidad completa. Debemos terminar donde Juan empezó, en el amor extremo de Cristo por los suyos, un amor que desciende más bajo que una toalla y llega hasta una cruz. Juan comenzó esta escena diciendo que Jesús, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahora debemos dejar que esa frase gobierne todo lo que hemos visto. La toalla no se entiende sin el amor. El agua no se entiende sin el amor. La humillación no se entiende sin el amor. La exhortación a servirnos unos a otros no se entiende sin el amor. Y la cruz hacia la cual todo esto se dirige no puede ser entendida correctamente si no vemos allí el amor santo, soberano y sacrificial del Hijo de Dios por los suyos. Cristo no se inclinó aquella noche simplemente para corregir una mala actitud en los discípulos. Los corrigió, sí, los confrontó, sí. Les mostró la ridiculez de competir por grandeza mientras el Señor de gloria tomaba el lugar del siervo, sí.
Pero todo eso ocurrió dentro de un amor más profundo. Él los amó lo suficiente como para no dejarlos prisioneros de su orgullo. Los amó lo suficiente como para humillarlos con ternura. Los amó lo suficiente como para enseñarles que el camino del reino no se parece al camino del mundo. Ese amor todavía nos confronta, porque muchas veces queremos un amor de Cristo que nos consuele sin corregirnos, que nos abrace sin limpiarnos, que nos asegure sin transformarnos. Pero el amor bíblico no es una manta para cubrir la rebelión. El amor de Cristo lava. El amor de Cristo expone. El amor de Cristo desciende a la suciedad real de nuestra vida, no para hacer las paces con ella, sino para quitárnosla. La gracia bíblica nos protege del pecado, lo confronta y lo vence. Por eso, si hemos sido amados por Cristo, no podemos seguir justificando una vida dominada por el orgullo. No podemos seguir diciendo, así soy yo, como si el carácter de Cristo no tuviera autoridad sobre nuestro carácter. No podemos seguir usando heridas pasadas para excusar dureza presente. No podemos seguir usando conocimiento bíblico para evitar obediencia concreta. No podemos seguir hablando de sana doctrina con una vida que contradice la mansedumbre del Salvador. ¿A quién debemos lavar los pies? Tal vez no en el sentido literal, sino en el sentido más difícil. Servir con humildad, buscar reconciliación, pedir perdón, perdonar, acercarnos al hermano que hemos evitado, tratar con paciencia al débil, dejar de competir, dejar de esperar que todos nos sirvan, dejar de reclamar el lugar alto. ¿Dónde está la toalla que hemos estado ignorando? ¿En la casa? ¿En la iglesia? ¿En una conversación pendiente? ¿En una ofensa que seguimos alimentando? ¿En un servicio oculto que consideramos demasiado bajo para nosotros? Pero antes de mirar nuestra obediencia, miremos otra vez a Cristo. Porque si solo miramos el mandato, nos desesperamos. Si solo miramos nuestro orgullo, nos hundimos en vergüenza. Pero si miramos al Salvador, vemos que aquel que nos llama a humillarnos es aquel que se humilló primero por nosotros. Él no nos llamó desde un trono distante sin haber descendido. Él descendió. Él tomó forma de siervo. Él entró en este mundo contaminado por el pecado. Él vivió en perfecta obediencia. Él amó sin egoísmo. Él sirvió sin vanidad. Él fue rechazado, traicionado, negado, abandonado, acusado falsamente, clavado en una cruz. Y allí, en el lugar de mayor vergüenza, llevó la culpa de pecadores que no podían limpiarse a sí mismos. Mi amigo, si estás escuchando esto sin Cristo, no pases por alto la seriedad de esta palabra. Tú necesitas ser lavado. No superficialmente, no con religión externa, no con promesas de mejorar, no con méritos personales, no con una imagen respetable delante de otros. Necesitas ser lavado por la sangre del Cordero. Tus pecados no pueden ser removidos por tu esfuerzo. Tu culpa no puede ser cancelada por tus buenas intenciones. Tu alma no puede encontrar paz negociando con Dios. Debes venir a Cristo con las manos vacías, reconociendo que no tienes nada que ofrecer excepto tu pecado y tu necesidad. No hagas como Pedro en su resistencia inicial. Déjate lavar. No le digas al Señor cómo debes salvarte. No le presentes tus condiciones. No defiendas tu dignidad imaginaria. Humíllate delante de Él. Reconoce tu bancarrota espiritual. Mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede perdonar. Solo Cristo puede limpiar. Solo Cristo puede darte vida eterna. Y nadie que venga a Él con fe será echado fuera. Y si eres creyente, vuelve también a Cristo. No para ser salvo otra vez, sino porque necesitas que Él lave tus pies. Confiesa tus pecados. No los escondas detrás del lenguaje religioso. No los justifiques. No los maquilles. No culpes siempre a otros. Ven a la luz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay perdón, hay restauración, hay gracia, pero esa gracia te llama a levantarte de la mesa de la comodidad y tomar la toalla.
El Señor dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hay bienaventuranza en un cristianismo de conocimiento sin obediencia. No hay descanso en una vida defendida por el orgullo. No hay gozo profundo en competir por importancia. El descanso está en aprender de Cristo, manso y humilde de corazón. La libertad está en dejar de vivir para nuestra propia gloria. La fructificación está en ocupar el lugar bajo la mirada del Padre. Que Dios nos conceda una iglesia marcada por esta clase de amor. No un amor sentimental, sino un amor santo. No una humildad fingida, sino una humildad nacida del Evangelio. No una doctrina que infla, sino una verdad que quebranta y conforma a Cristo. Que podamos mirar al Señor con la toalla en sus manos y después al Señor con clavos en sus manos y decir, si Él me amó así, si Él me limpió así, si Él se humilló así por mí, entonces ya no puedo vivir para mí mismo. Porque los que han sido lavados por Cristo deben aprender a caminar como siervos de Cristo. Y los que han sido amados hasta el fin deben amar, servir, perdonar, humillarse y obedecer hasta que el mundo vea no nuestra grandeza, sino la gloria del Salvador que se inclinó para salvarnos. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found